Eres bueno, 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 bueno. Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versos del 1 al 16. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 16. El libro de Reyes se encuentra en el Antiguo Testamento. Para aquellos hermanos que son nuevos en la fe, pues remítase al Antiguo Testamento y no tengan ningún temor de buscar asistencia, pues, del índice. O sea, estamos aprendiendo en la fe, así que puede hacer uso del mismo y estar con nosotros en este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 16. Y le he titulado al mensaje de esta tarde, a la manera de Dios. Repito, a la manera de Dios. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, este hombre, de este general. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio?
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero el profeta no quiso. El mensaje de esta tarde se titula A la manera de Dios. Voy a comenzar formulando las siguientes preguntas y escuche muy bien. Cuando nos acercamos a Dios en oración, o sea, elevando una petición al Señor o exponiendo delante de Dios una necesidad, ¿cuál es nuestra actitud? ¿O cómo es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios? Entonces, si Dios, la otra pregunta es, si Dios responde a nuestra oración y o petición, pero no de la manera en que nosotros pensábamos, ¿cómo reaccionamos? O sea, en otras palabras, cuando nosotros oramos a Dios por algo, tenemos unas expectativas específicas de cómo Él lo va a hacer. Le estamos dando instrucciones específicas a Dios. O sea que no solamente le estamos pidiendo a Dios un milagro, sino que también estamos diciéndole y comandándole a Dios cómo hacerlo. Debe decirle que hoy hay muchos creyentes o llamados creyentes que podríamos catalogarlos de una categoría de inmaduros, que carecen de conocimiento, o sea, que tienen cierta ignorancia en aspectos teológicos. Inclusive, recuerdo al doctor Larry Sproul, que ya está en la presencia del Señor, que él escribió un libro que dice que todo creyente es un teólogo. El asunto es que en cierta medida sí, porque toda aquella persona que dice creer en Dios y hace unas afirmaciones acerca de Dios, pues de alguna manera le hace teólogo. Pero la pregunta es, no es si es teólogo, la pregunta es si es un buen teólogo. O sea, si su razonamiento y sus conclusiones acerca de Dios son correctas o son sencillamente conclusiones populares. Con conclusiones populares me estoy refiriendo a lo que la gente común y corriente cree. O sea, en el campo social, en el mundo social, tenemos gente que pretende ser expertos en ciencia y nunca han estudiado ciencia y opinan sobre ciencia, especialmente en estos tiempos del coronavirus. Tengan mucho cuidado con lo que leen las redes sociales, porque muchos que no son expertos en el área de lo que tiene que ver los virus y las infecciones están opinando de cómo llevar a cabo ciertas cosas e inclusive pretenden decir que puedes estar sin ningún tipo de protección y que no te vas a contagiar. Estamos en un sistema que podemos dar nuestra opinión, pero la opinión que más pesa son las de los expertos en esas materias, en este caso de lo que tiene que ver con la medicina y específicamente los que trabajan con infecciones. También tenemos en este mundo que ahora lo tenemos en nuestros celulares, en nuestras computadoras, de las redes sociales, los expertos de política y de sociología. O sea, todos tienen una opinión acerca de cómo debe conducirse políticamente la nación, todos tienen una opinión de cómo debe ser la economía, pero sin embargo son opiniones que no están fundamentados en un expertise, o sea, en conocer bien la materia. Por lo regular, vienen a ser opiniones más basadas en el fanatismo y más basadas en las emociones, en lugar de lo que es el contenido. Pero también, no solamente eso pasa en el campo político o en el campo de la salud, como está ocurriendo hoy día en nuestro contexto con el coronavirus, sino en el aspecto teológico. ¿Cuántas personas en la calle opinan acerca de Dios y llegan a conclusiones como si fueran absolutas acerca de Dios y sin embargo nunca han tenido un serio estudio de Dios en cuanto a su ciencia, que es la teología, y mucho menos han estudiado el único libro autorizado acerca de Dios, que es
la Sagrada Biblia. Pero todos tienen una opinión y todos tienen una idea acerca de Dios. Y cuidado si tú entonces llegas con otra afirmación acerca de Dios correcta, porque inmediatamente ellos te la rechazan. ¿Y qué ocurre? La conducta de un ser humano va en base a lo que cree. O sea, tal cual son las acciones de una persona es lo que refleja legítimamente que sus convicciones. Hoy día, mis queridos hermanos, hay muchas personas que al no tener una buena teología, al no tener unos buenos conceptos de Dios, ellos creen que Dios simplemente está para ser utilizado como un accesorio. Y me explico. O sea, la teología popular sostiene que Dios no es lo suficientemente bueno ni necesario para yo congregarme todos los domingos a una iglesia y yo comprometerme con su expresión local de una iglesia para entonces servirle. No. Pero sin embargo, Dios es lo suficientemente bueno para asistirme en mis tribulaciones, para asistirme en mis problemas, para asistirme en mis necesidades. Y no solamente que yo puedo acercarme a Él para pedirle que Él me ayude, sino que inclusive también yo le doy a Él las instrucciones de cómo debo operar ese milagro. Y esto es algo que a lo mejor a algunos le puede lucir sumamente fantástico de escuchar, es la primera vez que lo escuchan, como también puede haber gente en mi audiencia que puede estar confrontado porque puede ser tú uno de esos teólogos populares, que dice, bueno, yo me acerco a Dios y le digo, Señor, obra en esta necesidad de mi vida y quiero que lo hagas de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. O sea, le doy a Dios mi petición y también las instrucciones de cómo llevarla a cabo. Entonces, si Dios no contesta mi petición o no lo hace como yo te quería, o sea, en base a mis expectativas, entonces no soy yo el que estoy de acuerdo a ese tipo de pensamiento popular, el que está mal es Dios. Porque algo que está en la arrogancia del corazón del ser humano es precisamente nunca reconocer que comete errores. El que nunca comete algún tipo de pecado delante de Dios. A fin de cuentas, como ocurrió en el pecado de nuestros primeros padres, óigame, la culpa es de Dios según Satanás. Pero la culpa no es de Dios, es de nuestros conceptos deformados acerca de Dios. Por eso el mensaje de esta tarde le he titulado A la manera de Dios. Porque a partir de esta historia, de esta narrativa que el Señor nos da a través de Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 16, podemos ilustrar este pensamiento, esta idea de que Dios está presto a bendecirnos, de que Dios está presto a asistirnos, pero es a su manera, mis queridos hermanos y amigos. No es a nuestra manera, es a la manera de qué? De Dios. Vamos a entrar a la historia que tenemos ante nuestra consideración. Miren, en esta historia hay unos personajes muy interesantes. El primero es Naamán, según lo tenemos en nuestras Biblias, en el capítulo 5, versículo 1 de Segunda de Reyes. La historia comienza hablando de Naamán y lo describe como un general del ejército del rey de Siria. O sea, una persona de alto rango militar de una de las naciones más poderosas de ese entonces. O sea, Naamán no era cualquier persona, era una persona que tenía unas capacidades intelectuales, porque para ocupar ese cargo de general tenía unas capacidades intelectuales que sobrepasaba a los demás. También tenía unas capacidades en cuanto emocionales, que podía controlar el temor. Un general no podía ser una persona temerosa, tenía que ser una persona valiente. Y al mismo tiempo tenía que ser una persona muy firme en las decisiones, al mismo tiempo que responsable, porque sobre sus hombros no solamente estaba la seguridad del pueblo, en este caso de la nación que representaba, sino que también velar por los intereses de sus soldados. Así que Naamán era una persona sumamente importante y de gran influencia en ese entonces. Podríamos decir que ese hombre era alguien que podía ser motivo de envidia para muchos.
por sus grandes logros y éxitos. Y dice que era grande delante de su señor, o sea, entiéndase de sus autoridades, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es interesante que a pesar de Siria no ser una nación que buscaba a Dios, sin embargo, de acuerdo a la teología del escritor de Segunda de Reyes, él interpreta muy bien los eventos de que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y es que hago un paréntesis aquí, mis queridos hermanos, si es que lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos llevando este mensaje, pero le adelanto, nuestro Dios es soberano. Nosotros le servimos a un Dios que no solamente gobierna dentro de la esfera que lo adora, dentro de la esfera, en este caso, eclesiástica. No, no. Tenemos un Dios que es rey sobre todas las cosas. Un Dios que es Dios aún de las naciones que no le buscan. De un Dios que es Dios de aquellos que aunque niegan su nombre. Mis queridos hermanos, Dios no necesita ser adorado en sí mismo porque Dios en sí mismo está completo. Los que necesitamos adorar a Dios somos nosotros. Los que necesitamos reconocer a Dios somos nosotros. Los que necesitamos a Dios somos nosotros. Dios no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y Naamán era un hombre que, de acuerdo al escritor de Segunda de Reyes, este escritor sagrado, fue alguien que Dios hasta la utilizó. O sea, las capacidades que Naamán tenía habían sido dadas por Dios. Y es que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Tu amigo que me estás viendo a través de este medio, a lo mejor tú no estás buscando de Dios, tú no estás congregándote en una iglesia, pero esto no quiere decir que Dios no te haya bendecido, porque nada más la vida es un don de Dios. Nada más tu familia es un don de Dios, aunque tú no lo reconozcas. El que en estos momentos no hayas pasado necesidad es por motivo de que Dios ha estado allí. Dios, nadie, escúcheme bien, nadie, el último día de la humanidad podrá decirle a Dios, tú nunca me bendeciste. Tú nunca estuviste presente en mi vida, porque sí, Dios siempre ha estado presente. Lo que ocurre es que nuestro corazón depravado, nuestro corazón arrogante, nuestro corazón que no quiere reconocer que todo lo que tenemos y somos viene de Dios, nos acreditamos algo que no nos pertenece y es la gloria. Y al final nos vamos a dar cuenta, muchos, que a fin de cuentas, todo proviene de quién, de Dios. Y si tú no le diste la gloria, especialmente reconociendo al único camino de salvación que es Cristo Jesús, mediante el arrepentimiento y la fe, tristemente este pensamiento te acompañará toda la eternidad, pero alejados permanentemente de Dios. Por lo tanto, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como dice la Escritura. Proseguimos con la historia. Dice que este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Óigame, mi hermano. Yo esto lo he compartido con mis hermanos en la iglesia, en los diferentes discipulados, en las diferentes exposiciones, estudios bíblicos. Todos los seres humanos tenemos un pero en la vida, aun cuando seamos ante los ojos de los demás muy exitosos. Algunos podrán ser vistos ante los demás como muy ricos y opulentos, con muchas riquezas económicas. Y usted dirá, no, ese hombre lo tiene todo. Ese hombre es feliz, esa familia es perfecta. Pero no, no es así. Podrá tenerlo todo, pero hay algo que está ausente de sus vidas, que es Dios. Alguien podrá decir, bueno, yo tengo toda la salud del mundo, no me enfermo, estoy muy bien, tengo un buen trabajo, tengo una buena educación. Pero ¿sabes algo? Pero hay un pero. ¿Cuál puede ser ese pero? Que aunque has logrado todas estas cosas, todavía no tienes satisfacción en la vida.
que tú esperabas que esas cosas llenaran tu vida y no las han llenado. Y te ha llevado una gran decepción. Pero sabes que ese pero lo puedes llevar a la cruz. Dios puede estar utilizando ese pero para que te acerques a la verdadera fuente de vida, que es Dios en la persona de Cristo. Naamán era un hombre de gran estima en su nación. Sus jefes estaban muy contentos con él, su nación muy contento con él. Era admirado en gran manera, pero era leproso. Una enfermedad infecciosa que para ese entonces ningún tipo de cura y tratamiento. Que para ese tiempo implicaba, pues como todo tipo de enfermedad infecciosa, tú tenías que hacer que distanciamiento social. No podía estar cerca de los demás porque aunque tenía unos atributos que podían convertirse en un imán para que otras personas se te acercaran, sin embargo, esa condición de infección, esa condición de salud que tú tenías, no permitía que otros se pudieran acercar a ti, porque aunque tú podías ser una buena influencia por causa de todos tus éxitos, sin embargo, esa enfermedad no permitía que otros se acercaran a ti y tú no podías acercarte a otros porque entonces los infectabas y en lugar de influenciarlos de todo lo gran positivo que tú tienes, sin embargo, le podías ocasionar mucho daño y aún más la muerte. ¿Saben algo? Nuestro pero es muy infeccioso. A veces que nosotros tenemos mucho éxito, ¿verdad? Y lo cultivamos y nos presumimos de él, pero no tenemos que tener una lepra. Tenemos un pero que quiere decir que raíces de amargura que infecta a los demás. Puede ser que viejos resentimientos, baja autoestima y sobre todas las cosas, una condición de pecado que te separa de Dios. En ese contexto, la lepra solamente estaba en las manos de Dios, la solución. Mis queridos hermanos, los peros de nosotros en la vida solo están en las manos de Dios. Solo Dios puede solucionar esos peros. Eso que otros no ven, pero que solamente Dios puede ver y tú. Solo Dios puede cambiar eso. Y este hombre valeroso, esta situación lo llevó a una condición de dependencia. Mire esto. Un hombre que se acostumbró a dar instrucciones a los demás, porque según usted y yo pudimos apreciar, era un general. Los generales, óigame, gozan de autoridad. Ellos son los que le dicen a los demás lo que tienen que hacer y inclusive son los que tienen la autoridad para llevar actos disciplinarios contra aquellos que no hacen su trabajo. O sea, que él era exitoso, pero al mismo tiempo él gozaba de que él tenía una autoridad y un poder sobre los demás. Pero sin embargo, ahora tenía algo que él no podía controlar. Se le fue de la mano. Porque los peros en tu vida evidencian tu fragilidad y mi fragilidad. Aún las personas más influyentes y los reyes más grandes de la tierra han tenido un pero que les recuerda continuamente, eres frágil. Lo que te diferencia de otros es que posiblemente tu casa es mucho más costosa, pero eres frágil como los demás. Y la muerte es un enemigo vencido por Cristo en la cruz, pero infunde gran temor para aquellos que no tienen a Dios. Y de la muerte nadie se escapa. Naamán estaba preocupado. Pudo conquistar muchos ejércitos, pero no podía conquistar su condición. Porque su condición solamente era conquistada por el único que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios. En esta historia no solamente está Naamán, sino que en este contexto está el profeta Eliseo. Pero antes de hacer mención a Eliseo, dice la historia que este hombre, pues, que no tenía otras alternativas, pues resulta que había sido llevada cautiva una dama, o sea, había sido llevada secuestrada y había sido utilizada como criada y estaba cerca de él.
de la esposa de él. Pero esta mujer pertenecía al pueblo de Dios. Esta mujer que conocía al Dios verdadero y que por causas que ella humanamente desconocía, pero que más adelante vamos a saber cuáles eran esas causas, lo llevaron a estar delante de él y presentarle a él la verdadera solución, que en este contexto la solución que tenía Naamán era que había un hombre llamado Eliseo, representante de Dios, profeta de Dios, hombre íntegro, que Dios hacía maravillas, hacía muchos milagros a través de él, y que entonces, y solo entonces, a través de la oración intercesora de ese hombre, es que él podía alcanzar sanidad. Así que este hombre que se acostumbró a que todos dependieran de él y que inclusive él podía disponer de ellos como quisiera, ahora estaba ante las manos del consejo de una mujer que le está diciendo, la única solución que puede venir es a través de un profeta llamado Eliseo. Miren decirles, mis queridos hermanos, antes de pasar a los puntos de enseñanza de esta exposición esta tarde. Quiero aclarar, en el contexto del Antiguo Testamento estamos trabajando un asunto de revelación progresiva. ¿A qué me refiero con eso? En términos teológicos nos referimos que en esa historia, aquí el protagonista no es Eliseo, es Dios. Dios en el Antiguo Testamento se estaba manifestando a través de sus siervos, los profetas. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nos percatamos que todos estos profetas y todos estos eventos del Antiguo Testamento apuntaban hacia uno, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, apuntaban hacia Cristo. O sea, que ahora nosotros no tenemos que ir ante un profeta o tenemos que ir ante una persona, sino que en este caso ya todos esos eventos y todas esas situaciones iban conducentes a qué? A comunicarnos la necesidad de un Salvador y comunicarnos que solamente en Cristo se halla nuestra salvación y nuestra redención. Así que ahora no es cuestión de que yo vaya a un profeta llamado Eliseo o como algunos pseudo profetas de este tiempo que se adjudican los mismos poderes y las mismas actitudes de los que del Antiguo Testamento. No, no. Hoy lo que vemos somos siervos de Dios, lo que vemos son predicadores que queremos comunicar lo que Dios ya ha revelado a través de su palabra. Porque como el mismo Dios a través del autor de los Hebreos dijo en su introducción en el capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras y a través de los profetas, Dios nos ha hablado en este tiempo por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero del universo. Ahora no tengo que ir a buscar un profeta. Es más, usted no me tiene que buscar a mí, usted busque a Cristo. Mi propósito como predicador es llevarlo a Cristo y que usted repose en Cristo, que usted descanse en Cristo. Él es el único que le puede salvar. Yo no le puedo salvar. Yo no puedo cambiar su condición. El único que lo puede hacer es Dios en la persona de Cristo. Y todo aquel que se acerca a Cristo, él mismo dijo que nunca le echará fuera. Hago esta aclaración porque toda esta historia tenemos que verla a la luz de la cruz, a la luz del mensaje central de las Escrituras, que es Cristo Jesús y la salvación por medio de él. Pero en lo que se daba toda esta revelación está este acontecimiento. Y aquí en este contexto, Naamán fue dirigido al profeta, que de hecho Eliseo junto a Elías pertenecen a ese tipo de profetismo serio, ese profetismo comprometido con Dios, a ese profetismo respaldado por Dios por medio de señales y prodigios, porque eran personas que no tenían compromisos con el mundo, ni con lo económico, ni con la fama. Su único compromiso era con Dios, porque también existían falsos profetas. Y los falsos profetas son aquellos que dicen que hablan de parte de Dios, pero nunca han estado en el secreto con Dios para escuchar su voz. Son aquellos que utilizan a Dios para sus propias motivaciones y agendas. Son los que intencionalmente engañan al pueblo para ellos ganar ventaja. Esos son los falsos profetas. Eliseo no era un falso profeta, Eliseo era un gran profeta de Dios. Y dice la historia, ¿verdad? Que entonces Naamán accedió
Y como bien pudimos leer, Naamán fue curado de su lepra. Ahora, ¿qué podemos apreciar de este pasaje en base a este tema a la manera de Dios? Porque este es el centro del mensaje. O sea, cuando nosotros queremos algo de Dios, es a su manera. Y Dios no solamente iba a sanar a este hombre, pero más importante, en ese milagro de sanidad, lo que iba a haber era una gran enseñanza teológica que no solamente era para él, sino que también trascendía los tiempos y es para nosotros hoy. Lo primero que podemos apreciar de este pasaje, siguiendo esta línea de tema a la manera de Dios, es que Dios hace las cosas a su manera mediante su providencia. Su providencia. Dice en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, verso 2. Y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Qué es providencia de Dios? Providencia de Dios es que Dios gobierna todas las cosas, todo lo que está en los cielos y en la tierra. Dios dirige la historia de la humanidad y por ende también tiene control de las cosas. En su providencia, Él guarda, Él protege. Y también, como si fuéramos a utilizar el término de los juegos de ajedrez, Él es el que mueve las fichas. Es Dios. Debo decirle algo, nosotros no le servimos a un Dios que está enajenado de la historia. Nosotros adoramos a un Dios que está en la historia. No solamente apreciamos lo que hizo en el pasado, sino que tenemos a Dios presente en nuestras vidas, activo, dinámico, en la persona del Espíritu Santo. Entonces, providencia de Dios es que incluye que aún los eventos que ocurren a nuestro alrededor, aunque inexplicables ante nuestros ojos, son explicables ante los ojos de Dios. Mira cómo Dios iba a bendecir a Naamán. Primero utilizó que a una dama, de acuerdo al verso 2, dice que a una muchacha que era de Israel, que había sido llevada cautiva, o sea, secuestrada. ¿Para qué? Para que sirviese a la mujer, a la esposa de este general del ejército de Siria que estaba leproso. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues primeramente, que aunque humanamente hablando el medio fue cautividad y secuestro para llevarla ella allí, sin embargo, detrás de todo eso estaba Dios. Dios llevó a esta joven israelita con conocimiento del Dios verdadero, con conocimiento del ministerio, del desempeño íntegro de Eliseo, y lo llevó precisamente a la casa de Naamán. Providencia de Dios. ¿Qué implica este concepto teológico de la providencia de Dios a la luz de lo que apreciamos aquí, que esta joven llegó? Pues mi hermano, que aquí no hay casualidades. Mire, en el punto de vista humano, alguien diría, oye, qué casualidad, qué suerte tuvo Naamán, que entre las que tomaron cautivas resulta ser que esta muchacha era de Israel y que no solamente de Israel, sino que conocía de Eliseo y entonces a través de ella iban a tener la solución para su problema físico de enfermedad de infección de lepra. Óigame, qué suerte. No, así hablan los paganos. Los paganos, los que no conocen a Dios, resuelven los misterios de Dios diciendo, qué suerte. Los creyentes sabemos que aquí no existe suerte ni casualidad. Aquí lo que existe es un propósito de Dios. Oh, mis amados hermanos, Dios hace las cosas a su manera, no a nuestra manera. Y esto es un paradigma teológico que lo podemos apreciar en otras historias de la Biblia. Miren, le voy a dar otro ejemplo. Dice la Biblia que hubo un momento dado, un sitio de Samaria, o sea que se rodeó la ciudad y por motivo de ese sitio, o sea, de todo, de haber bloqueado todas las entradas y salidas de ese lugar, pues dice que no entraba nada, o sea, no entraba nada para comerciar ni nada salía de ahí, porque el propósito de ese tipo de estrategia militar es provocar una gran hambre, una gran crisis, de manera que ese pueblo se rinda o se destruya. Y dice la Biblia que hubo una gran hambruna en ese tiempo y que
tanta era la hambruna y la gran necesidad que hasta no solamente subieron los precios de los pocos artículos comestibles que habían, sino que hasta llegaron a un punto tan extremo como el canibalismo. ¿Qué ocurre? Dios iba a hacer algo allí, porque Dios no desampara a su pueblo, mi gente, pero es a su manera y a su tiempo. ¿Y cómo lo hizo? De la manera que jamás usted y yo hubiéramos pensado. ¿Sabes que Dios utilizó unos leprosos? De nuevo, leprosos. Dice la Biblia que había unos leprosos que precisamente en ese tiempo ellos también estaban padeciendo no solo por su infección y su enfermedad, sino también estaban padeciendo de hambre. Vieron el campamento sirio y dijeron, uno de ellos dijo, oye, en ese campamento debe haber comida y debe haber muchos recursos. Vamos a hacer algo, vamos allá. Porque mira, si resulta que nosotros vamos y nos matan, pues a fin de cuentas vamos a morir. Esa era la mentalidad de ellos. Digo, pero ¿y si resulta que nosotros vamos y podemos comer y aprovechar? ¿Qué hicieron ellos? Fueron. Y cuando llegaron, Dios había provocado una situación que todo el campamento, todo el ejército había salido y habían dejado todas las facilidades completamente solas. Estos leprosos entonces comieron, celebraron. Pero cuando terminaron de comer y de celebrar, dijeron, oye, no es bueno que nos quedemos nosotros con esta buena nueva. Yo creo que sería bueno que la compartiéramos con los demás que están en necesidad. Y ellos fueron y se lo dijeron a los otros. Y el pueblo entonces vino a consumir de todo lo que había allí, porque Dios mismo había dispuesto que hasta ese ejército saliera de ese lugar. Dios movió esos leprosos, a través de esos leprosos vino la noticia, los demás comieron y se acabó la hambruna en ese tiempo. Este es solo un ejemplo de muchos que están en la escritura. Nosotros no estamos llamados a conocer los detalles de cómo Dios va a hacer las cosas. Estamos llamados a confiar en su providencia, porque es a la manera de Dios, no es a la manera nuestra. Dios utilizó a esta joven. Lo segundo que podemos apreciar aquí basándonos en este tema, a la manera de Dios, es que no solamente utilizó a esta muchacha que fue llevada cautiva. Y antes de pasar al siguiente punto, mire, amigo que me escucha, ese compañero de trabajo que tú tienes que te está hablando de Cristo, Dios lo puso ahí. Tú que reniegas de la fe, que tú no quieres saber de Dios, sin embargo esa persona está allí diciendo que ora por ti, que te invita a la iglesia. Esa persona ha sido puesta por Dios. Echa mano, escucha, escucha y escucha su voz hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Así que a la manera de Dios, no solamente su providencia, sino segundo, a la manera de Dios, los medios de salvación. Acompáñame al verso 10, porque eh, cuando le dan la noticia, ¿verdad? O le dan el, el medio a él de que él puede salir de esa enfermedad, de escuchando y recibiendo la influencia de este profeta llamado Eliseo, representante del Dios verdadero. Dice la historia que entonces él procedió y que inclusive se cargó de mucho dinero. Porque saben que el ser humano todavía piensa que las cosas de Dios se pueden comprar con dinero. Todavía sí, la gente piensa que como ellos en su ambiente humano todo lo controlan con dinero e influencias, creen que con Dios se opera de esa manera. Completamente falso. Primero, Dios no necesita nada de ti. Segundo, aun cuando las iglesias y los siervos de Dios tengan necesidades de ciertas cosas, nuestras acciones no obedecen por ganar provecho y ventaja económica. Lo hacemos porque amamos a Dios y somos fieles a nuestro llamado y vocación. Y Dios por ende nos va a bendecir y nos sostendrá. Pero nuestros servicios no tienen precio. Y mucho menos el favor de Dios. Este hombre cargó inmediatamente sus bolsillos porque acuérdense, está pensando como un pagano.
Porque el que está acostumbrado a vivir en opulencia y a vivir mediante influencias, ¿cuántas gentes hoy día, porque tienen dinero e influencia, cuando su hijo tiene un problema, inclusive legal, él dice, no, no, yo conozco al abogado y conozco al juez porque yo estudié con él en la universidad y éramos de la misma fraternidad. No, yo hablo con él, lo invito a comer y le envío una botella de vino cara y tú verás cómo se soluciona esto. Y tristemente le tengo que decir que les funciona porque vivimos un sistema corrupto, un sistema que lo que busca es el favor y la ventaja personal. Entonces se acostumbran a vivir así. Cuando necesitan un favor, pues si sobornan a alguien, todo lo hacen con dinero y o ofreciendo posiciones. Ofreciendo posiciones. No, no, si tú me ayudas, yo te pongo aquí en esta posición de aquí de supervisor, te pongo en esta posición aquí de aquello. Entonces, se han acostumbrado a manejar su vida mediante su poder y sus influencias. Ah, pero sabes que va a llegar un momento que eso tiene hasta un punto, como le pasó a Naamán. Tenía lepra y ni con todo el dinero del mundo podía comprar su sanidad. Y más adelante podemos apreciar que tampoco podía comprar al profeta. Porque dice la escritura que entonces Naamán fue con toda esa cantidad de dinero, de todos esos beneficios. Dice en el verso 5 que salió él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Estamos hablando, olvídese, de que iba para comprar su sanidad. Pero ¿qué ocurrió? Naamán estaba aprendiendo, como muchos de nosotros hoy, que esto es a la manera de Dios, no a nosotros. Dios no se compra con dinero. Dios no se compra con dinero. Y que nosotros no somos los que establecemos los medios de salvación. Quien lo establece es Dios. Miren aquí, ¿saben por qué? Miren cómo es Dios. Recordemos que Dios no solamente quiere otorgarte lo que tú necesitas, sino lo más importante es formarte en el proceso de recibir lo que tú necesitas. Porque a fin de cuentas, Naamán eventualmente murió. No habrá muerto de lepra, pero murió. Pero lo que se formó en ese proceso de recibir la bendición de Dios transformó su vida. Y eso es lo más importante. Y dice aquí la escritura que este hombre, cuando llega, de hecho Eliseo no es el que lo recibe, sino que envía un mensajero. Y dice aquí que el mensaje fue el siguiente: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Usted me dirá, bueno, ¿qué de impactante tenía eso? Bueno, déjeme decirle, el río Jordán tiene una gran popularidad ahora y ¿verdad? Por causa de todo el valor histórico que tiene ese lugar geográfico. Podemos decirle que ese era uno de los lugares más sucios que existía. No era muy glamoroso decir que yo me lancé en el río Jordán. De hecho, el mismo texto te lo dice, porque él hasta se ofendió cuando le dijeron que él se lavara 7 veces en el Jordán. Él mismo dice en el verso 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, escuche bien, yo decía para mí, en otras palabras, yo creía que esto era mi manera. Yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, sus expectativas eran de que él pensaba de que las cosas debían hacerse como él creía que debían hacerse. Mi hermano, las cosas en cuanto a nuestra relación con Dios no es como tú digas ni como yo diga, es como Dios reveló en su palabra. Sí. Qué fuerte, ¿verdad? Para nuestro orgullo. Qué fuerte para nuestra arrogancia. Pues así mismo fue con Naamán. Esto fue un golpe duro a su arrogancia y a su prepotencia. Porque él mismo dice en el verso 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y volvió y se fue enojado. Mire, escuche esto. Él se fue enojado porque él quería las cosas a su manera. Él no quería ser humillado. Acuérdese, era un general. Hermano, hoy día mucha gente quiere acercarse a Dios y salvarse a su manera porque no quiere aceptar la cruz. No quiere a Cristo.
no quiere pasar por el proceso de arrepentimiento, ellos no quieren pasar por el reconocimiento de que Jesús es nuestro Señor y Salvador personal, ellos no quieren pasar por el proceso de aprender, de renovar la mente, ellos sencillamente quieren comprar a Dios, como ocurría en los tiempos medievales, que hasta las iglesias de aquel entonces vendían indulgencias y vendían cosas y la gente decía, bueno, es más fácil pagar dinero que humillar el corazón. Pero saben que esto no es cuestión de que yo alcanzo salvación ni perdón a través de mis medios, sino a través de la gracia de Dios y el arrepentimiento que obra en mis corazones. Hoy día la gente rechaza la cruz porque dicen no, a través de la cruz no. Yo quiero tener mi propio medio y Dios tiene que aceptar mis condiciones. Déjeme decirle algo, Dios no tiene que aceptar nada de nosotros. Dios es Dios. Dios es el soberano. Dios es el rey sobre todos los reyes de la tierra. Toda rodilla se tendrá que doblar delante del Cordero que vive y reina para siempre. Es Dios el que manda. Es Dios el que nos gobierna, es Dios el que nos bendice. Él es nuestro único camino seguro a salvación, es nuestro único camino de bendición. Aun cuando pueda parecer completamente ilógico para nuestra mente finita humana, debe decirte que Cristo es el único camino. Pablo le escribió a los corintios, que vienen de una cultura griega muy orgullosa de su sabiduría y filosofía, que consideraban que el evangelio era locura. Pablo dijo, bueno, para ellos es locura, pero este evangelio es poder de Dios para salvación. Dios no va a cambiar el mensaje porque tú creas que para ti es irracional. No, no es a través de la sabiduría humana que el hombre se justifica delante de Dios. Es a través del evangelio que es poder de Dios para salvación. Esa es la manera de Dios. Para algunos dirán, no, yo arrepentirme. No, yo no tengo que arrepentirme de nada. Yo nunca he pecado, yo siempre he sido una buena persona. Falso. Todos conocemos nuestro pero. Podremos ante los demás anunciar y presumir de una justicia que no tenemos. Pero cuando estamos a solas con Dios, sabemos la verdad. Ahí no podemos poner máscaras. Ahí no podemos presentar nuestro caso porque estamos desnudos delante de Dios. Todos tenemos un pero. Pero ese pero se resuelve cuando acudimos a Dios a la manera de Dios, no cuando yo creo y como yo creo que deben hacerse las cosas. Porque la salvación no solamente me libra de condenación y me da salvación eterna, sino que en ese proceso me santifica y me libera de mi peor enemigo, que se llama yo. Porque yo soy el peor enemigo. ¿Por qué? Porque yo soy lo que impide que yo pueda acercarme a Dios por causa de mi voluntad pecaminosa, que no quiere acercarse a Dios, no quiere buscar a Dios, que quiere la gloria que no le pertenece. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lávate 7 veces. Y él se fue enojado. Pero ¿saben qué? Alguien lo convenció y le dijo, ¿sabes qué? Es la única opción que tienes. Es la única opción. Y sería una necedad de tu parte tú rechazar lo que ahora mismo sería la única solución para tu condición infecciosa, para tu condición que te está destruyendo día a día, para tu condición que te separa de los demás. Y más importante, te separa de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Y saben qué? Él tuvo que acceder. Mis queridos hermanos, nosotros vamos a tener que dar el brazo a torcer delante de Dios, porque no es a nuestra manera. Usted sabe algo que es muy triste, que veo creyentes evangélicos que todavía se conducen como niños caprichosos con Dios y hasta con sus líderes, los pastores. Piensan que hasta el pastor tiene que hacer las cosas como ellos digan y cuando ellos digan. No, eso no es así. Siempre hay una tendencia nuestra de querer manipular todo nuestro entorno. Oh, Dios perdona nuestra arrogancia.
Dios, perdona nuestra prepotencia, perdónanos, Señor. Porque aún queremos controlar a sus siervos, queremos controlar los sistemas, queremos que todo gire en torno a nosotros, en lugar de nosotros girar en torno a Dios. Pero la buena noticia es que Dios santifica nuestros corazones. Y el que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo. Porque lo tercero es que a la manera de Dios, entonces se obtiene el milagro, que es por la gracia de Dios. Dice aquí la Escritura que este hombre entonces accedió, procedió en obediencia y Dios lo sanó. Dice aquí que este hombre inclusive hasta su condición vino a ser limpia de tal manera, dice en el verso 14, que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y no solamente eso, sino que este hombre fue impactado por Dios y dijo, este es el Dios verdadero. Pero ¿saben qué? Pone en evidencia que todo esto es por la gracia de Dios, porque aún inclusive luego de haber recibido todo ese milagro y toda esa bendición, él insistía en darle alguna remuneración económica al profeta, a lo cual el profeta dijo no. Y se mantuvo en su posición, no. En el verso 16 dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Ustedes saben por qué? Porque, hermanos, no está mal darle un regalo a un hermano en la fe, un siervo de Dios. Lo que no es correcto es que nosotros aceptemos presentes porque sencillamente hacer lo que tenemos que hacer, que es a fin de cuentas para la gloria de Dios. Eliseo quería llevar muy bien el mensaje. Esto no se compra. Esto se adquiere por la gracia de Dios mediante la obediencia a Dios. Oh, mis queridos hermanos y amigos, todo lo que ocurre en nuestra vida respecto a nuestra relación con Dios es a la manera de Dios. Nuestra alma tiene que aprender a descansar en Dios. Dice la Biblia en Proverbios, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él va a enderezar tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia, en tus propias percepciones de lo que es Dios. No tienes que ir a su palabra. Segundo, no quieras dirigir tu vida en base a lo que tú crees, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nuestra vida más segura está escondida en Cristo. Y nuestra vida para ser bendecida es a la manera de Dios. A la manera de Dios, la salvación es a través de Cristo. No es por nuestras obras, es por la gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es el don de Dios. No es por obras para que nadie se lo ríe. Es a través de Cristo en arrepentimiento, porque un corazón contrito y humillado de Dios nunca va a despreciar. Esto no es con dinero, esto no es con influencia. Dios no es impresionado con tus posiciones sociales. Dios no es impresionado por las posesiones que tú tengas. Dios no es impresionado por nada. Lo que único que hace mover la gracia, la misericordia de Dios, es ese corazón contrito y humillado que el Espíritu Santo opera en ti. Ya sé. Delante de Dios todos somos iguales. Pecadores necesitados de la asistencia de Dios. Y para vivir en bendición en nuestra vida, recordemos a la manera de Dios. Dios mueve su ficha. Dios hace las cosas a su manera, porque a su manera es que son mejores. Es lo único que es mejor en todas las cosas, a la manera de Dios. Y Dios permita que hoy este mensaje te lleve a meditar sobre este asunto de una manera tan y tan radical e impactante en tu vida, que hoy diga, Señor, yo renuncio a mi forma de pensar. Hoy
Yo, Señor, hoy yo renuncio a yo tener el timón de mi vida, porque a fin de cuentas lo estoy llevando hacia el risco. Yo hoy te digo, Señor, perdóname, Dios. Y acepto que la salvación solo es a tu manera. Y que la manera, y que lo que tú me vas a bendecir es a tu manera. Porque es a tu gloria, Señor. Y gracias por haberme acercado a ti. Gracias por haber operado en mí el arrepentimiento. Gracias por darme el don de la fe. Gracias por darme una iglesia para congregarme. Porque otra cosa, mis queridos hermanos y amigos, los que creen en Dios se congregan. ¿Sabes por qué? Porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y donde se crece espiritualmente es en ese lugar hermoso y muy atacado que se llama la iglesia. La expresión local, donde tú te reúnes con tus pares, con tus hermanos y hermanas en la fe. Aquellos que imperfectos, pero que están en proceso de santificación. No hay creyentes individuales, no hay creyentes de casa, hay creyentes de iglesia. Porque aun cuando la pandemia hoy no nos permite por causa de seguridad reunirnos presencialmente, sin embargo, seguimos siendo parte de lo que es la iglesia de Cristo. Somos parte de su glorioso cuerpo local que es la iglesia. Así que los verdaderos creyentes se congregan porque crecen espiritualmente a la manera de Dios. Eres bueno.